confiemos. Y ciertamente últimamente están apareciendo muchos casos y tendríamos que hablar de una tercera ola. Dependiendo de qué punto de vista lo observemos o hablemos, si es una tercera ola de contagios o una ola de muertes. Porque a bien gracias, y lo digo así, lo subrayo, el promedio de muertes diarias a nivel nacional no se observa casi como 3 meses un punto de quiebre al alza, pero sí en el tema de los casos, ¿no? Y focalizadamente en algunas regiones del país, donde se deberían tomar decisiones que creo que ya la están tomando, pero sí es importante, digamos, ante estas situaciones que se están observando, actuar rápidamente, ¿no? Correcto. Ingeniero, entonces no estamos en un escenario similar al del año pasado, ¿no? Donde la cifra de muertos era la que destacaba. Hoy hablamos de los contagios y la pregunta sería, o mejor dicho, el análisis más técnico es ¿por qué, no? Si supuestamente la vacunación está avanzando rápido, entiendo, ya no deberían, bueno, se pueden registrar contagios, pero eso habla también de una poca efectividad de la vacuna. No tanto así, y viéndolo de manera técnica a nivel de cifras, a nivel de datos, y este análisis no escapa a lo que ha sucedido en otros países, como en Israel, por ejemplo, donde iniciaron hace 3, 4 meses atrás la dosis de refuerzo. Hoy ya nosotros estamos empezando de 18 a más, pero se debe incidir más en el tema de los adultos mayores de 60 hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando en los ingresos a hospitalización y a UCI, desde junio en adelante, los adultos mayores de 60 hacia arriba, con segunda dosis, mes a mes, están ingresando en mayor cantidad con respecto, digamos, a las personas no vacunadas. Y esto también vemos que desde noviembre en adelante, el aumento de casos a escala nacional principalmente se está dando por adultos mayores, tanto entre no vacunados en mayor proporción con respecto a vacunados. Por eso ahí la incidencia importantísima de que nuestros adultos mayores, quienes son las personas de mayor alto riesgo, puedan ir por su dosis de refuerzo. Entonces eso nos invita a pensar de que vamos a tener que correr, ¿no? Porque mientras uno se coloca la tercera dosis, que entiendo es igual que la primera y la segunda en cantidad, la dosis nuevamente, ¿no? Reiterando la palabra, y mientras seguimos vacunando a los rezagados y mientras seguimos bajando, ¿no? digamos, el universo de lo que sería ese grupo objetivo que le llama el gobierno, ¿no? Correcto, hay que correr en eso. Es más, ¿y por qué correr? Porque si uno, por ejemplo, ve en este momento las cifras de adultos mayores con dosis de refuerzo, si bien es cierto se ha bajado de 6 a 5 meses desde ayer, por ejemplo, en este preciso momento, adultos mayores de 60 años aptos o elegibles para una dosis de refuerzo, tenemos alrededor de 2.300.000, o sea, a nivel nacional. Si hoy uno retrocede 150 días o 5 meses hacia atrás, son 2.300.000. ¿Cuántos de ese universo han recibido la dosis de refuerzo? Apenas el 11%. ¿Cuánto es? Más allá de 250.000. Entonces, y cuando uno lo ve por regiones, hay muchas regiones pues que hay una brecha. Por eso que hay que correr, porque lo que estamos viendo, como le digo, tanto en el sistema hospitalario y tanto en el aumento de casos, principalmente se está dando en esta población. Una preocupación más entonces, ¿no? Primero eran los rezagados, ahora lamentablemente son los que ya tuvieron una segunda dosis y no están regresando por la tercera. Así es, así es. Y hay que buscarlos también, porque hay que buscarlos. En este caso, así es. Es bueno el resultado, ¿no, ingeniero, de las brigadas que van en busca de los ciudadanos que de pronto, no vamos a decir no quieren, ¿no? Porque entiendo que igual sigue siendo voluntario, sino que no pueden? Sí, mire usted que sí, porque si uno mira, por ejemplo, de aquí hace 4 meses atrás, habían, digamos, y enfocándonos en aquellas regiones, las que estaban más relegadas, ¿no? Por ejemplo, Huánuco, Ucayali, Loreto, Puno, Madre de Dios. De ese tiempo a la actualidad han avanzado. O sea, Huánuco, por ejemplo, hace 3 meses atrás apenas estaba en el 22-25%. Correcto. Hoy está cerca al 50%. Correcto. O sea, sí está funcionando. Aunque claro, estamos hablando de regiones que tienen lugares muy alejados, inhóspitos en muchos casos, ¿no? Muy pobres, donde no hay Estado,
¿no? Hay que reiterarlo siempre y recordarlo para ver si cambiamos y realmente resolvemos esta gran problemática histórica. Pero Lima es más difícil, ¿no? Sin duda, la región más grande y más populosa. Y la menciono porque las estadísticas no nos están favoreciendo y ya hay detalle incluso de distrital, ¿no? Por ejemplo, hablamos de San Martín de Porres, de Comas, ¿no? Y de Los Olivos, por ejemplo. Sí, correcto. Y todas las miradas se focalizan a la jurisdicción de Lima Norte. En Lima Norte, ¿no? Donde el año pasado, agregada... ingeniero, recuérdenos, además, por cierto, el gran trabajo de Open COVID Perú, ¿no? Ya se señalaba como quizá la zona de Lima, no quizá, creo que la zona de Lima, así confirmado, con más casos por más tiempo, ¿no? Sí, correcto. ¿Y esto por qué se repite? ¿Por qué esta dinámica en Lima Norte? Mire usted que el contexto actual es diferente al de hace un año atrás cuando se disparó la segunda ola. ¿Cuál es? Que estamos vacunando. Pero mire usted que diferenciando Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, precisamente Lima Norte es la que tiene la menor tasa de vacunación. Y son esos distritos donde hay menor tasa de vacunación y lamentablemente están aumentando los casos más allá del doble o inclusive el triple de hace 3 semanas atrás. Últimamente, y si analizamos, en algún momento analizábamos siempre el contexto, ¿no? Actividades o, digamos, festividades. ¿Qué podríamos decir? Señor director, si me deja por favor a pantalla completa los cuadros para que se vean bien. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué estos últimos contagios? ¿Hay algo que decir sobre eso? La misma alta movilización de la gente. La gente está saliendo más. En efecto, y eso no es de ahora, eso ya viene de hace mucho tiempo atrás. Las medidas restrictivas están prácticamente liberadas. Es una zona, la jurisdicción Lima Norte, donde hay una alta concentración, digamos, de centros comerciales, alta población inclusive. Y ese contexto es lo mismo que pasó hace un año atrás. Pero claro, llevándolo a la situación actual, como le digo, algo que, digamos, está empujando también al incremento de casos en esta jurisdicción es que hay mucha población aún no vacunada o que no ha vuelto por su segunda dosis. Correcto. Estamos viendo el cuadro en este momento San Martín de Porres. No sé si usted nos puede explicar un poco más, porque yo viéndolo rápido no entiendo ahí. Estamos hablando de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Bueno, lo que sí se entiende es la tendencia, ¿no? Sí. Lo que sucede en San Martín de Porres, que pertenece a la jurisdicción Lima Norte, si uno retrocede hace 3 o 4 semanas, 4 semanas atrás, el promedio diario de casos bordeaba los 15 por día. Hoy está más allá de 50. Es decir, se ha más que triplicado en apenas 3 a 4 semanas. Eso es lo que ha sucedido en San Martín de Porres, ¿no? Y por cierto, paréntesis, comenzamos hablando del contagio en las personas vacunadas y algunas de ellas que ya pierden la inmunización, ¿no? Se entiende, por eso el refuerzo de la tercera dosis. ¿El impacto está siendo severo o, como ya se señalaba de un principio, es una enfermedad que se puede combatir? Sí, se puede combatir, claro que sí. Es más, lo que se está viendo, por ejemplo, en los centros de salud, como le digo, si bien es cierto, hay una gran cantidad de adultos mayores que están ingresando con segunda dosis, pero lo que también se está viendo es que es mayor el número de personas con segunda dosis en cuanto al alta hospitalaria versus las personas no vacunadas. ¿Esto qué nos señala? Que el tiempo de permanencia de una persona vacunada con 2 dosis, cual sea el grupo etario, es mucho menor que una persona que ingresa como no vacunada. Por eso es importante que no baste con una, sino que completar la segunda dosis. Correcto. Si en caso se contagia, poder recibir la asistencia temprana en un centro de salud. Y esto es un buen apunte porque muchas personas piensan que con una ya es suficiente, ¿no? No, tiene que completar la segunda dosis. O se olvidan, ¿no? Entonces que el cuerpo va asimilando también las vacunas con el tiempo y no hay que demorar porque de pronto esos 20 días pueden ser determinantes, ¿no? Uno piensa, no, tranquilo, voy en 30, 40 y no es así, ¿no? Correcto, y también llevado de la mano con el cuidado, ¿no? No porque recibí la segunda dosis ya hago mi vida como antes, pre-pandemia, ¿no? El cuidado debe seguir y está demostrado, lo hemos visto, que en este caso los adultos mayores pasado un tiempo
hay la necesidad de su dosis de refuerzo. Y eso también va a pasar en grupos etarios menores, ¿no? Correcto. Ingeniero, luego de revisar Lima, ya hemos ido viendo los cuadros, no sé si Los Olivos llegó a salir, pero la tendencia es la misma, ¿no? Primero vimos a Martín de Porres, Comas y Los Olivos. Hablemos, hay dos puntos que a mí me han llamado mucho la atención. El primero fue de Tacna, ¿no? Porque Tacna creo que es la región emblemática, la que mejor ha trabajado, más rápido, que se ha adelantado y mejor, creo yo, ¿no? Ese es uno. ¿Por qué? Porque empiezan a mostrar casos. Entonces uno diría, pero ¿cómo? O sea, creo que incluso podría haber un estudio determinado en Tacna que luego se sugeriría una réplica en otras regiones, ¿no? Me refiero a la efectividad de la vacuna y en cuánto tiempo, porque de pronto más adelante de 6 bajamos a 5 y ahora de repente más adelante bajamos a 4 meses. Dicho esto, lo otro que me preocupa es el tema de las camas UCI. En Ica, por ejemplo, ya se reporta, o se ha reportado esta semana, que no habían camas UCI. Y esto habla también de qué se hizo en este último año. Sí, mire, el caso de Tacna, digamos, a bien gracias, en la última semana se está observando un descenso en el incremento de casos. Pero principalmente, y eso no escapa a nivel nacional, la mayor cantidad de casos en incremento se ha venido dando por personas no vacunadas. O sea, eso sí, digamos, hay que poner en mayúsculas el por qué se incrementó los casos en Tacna. Y en cuanto a lo que es UCI, sí, se está percibiendo a nivel nacional un incremento leve, pero claro, esa escala nacional. Cuando uno disgrega los datos por regiones, la situación es totalmente diferente. Claro. Usted lo mencionó, Ica, también está el norte, en Piura, en La Libertad, el incremento de ocupación en UCI están aumentando y están focalizándose principalmente en las capitales de región, como Trujillo, como el mismo Piura, u otras provincias como Sechura, como Morropón, o como inclusive en Virú, en La Libertad, donde están observando este incremento en la ocupación UCI. Correcto, bien me recuerda nuestro productor Renzo Santana que Tacna tiene 300.000 habitantes, como prácticamente como Chorrillos, ¿no? Como un distrito de Lima. Por eso yo decía, puede ser, ¿no? Puede ser un punto de estudio para lo que va a pasar luego a nivel macro, ¿no? Ahora bien, y claro, estamos hablando del sur del país, ¿no? Porque también Ica, el caso de las UCI. Y más adelante en Diálogo Abierto vamos a tener un enlace con nuestro corresponsal Martín Rincón porque nos va a hablar de la reapertura de la frontera, ¿no? Bueno, la expectativa, ¿no? Usted sabe que la dinámica de esta región necesita muchísimo el intercambio con Chile y esto al final se va a decidir, entiendo, de acuerdo a la realidad de cada país y a los contagios, ¿no? Pero qué curioso que estamos hablando de Tacna, pero también estamos hablando de Ica. Sí, así es. Y mire, y qué curioso también que hablando de Tacna, el sur del Perú, Chile, nuestro país vecino, si uno ve una transposición de curvas epidemiológicas de casos, Tacna versus Chile, es casi similar. Es similar, ¿no? Y es similar, o sea, es cosa curiosa. Pero a bien gracias, mire usted que Chile, si bien desde septiembre tuvo un incremento muy notorio de casos, hoy está en el descenso y no tuvo, felizmente, un incremento de fallecidos. ¿Por qué? Claro. La vacunación. La vacunación ayudó mucho. Correcto. Para finalizar, ingeniero, aunque esta parte ya es más médica de pronto, ¿no? Científica, se requieren correr también con los estudios con respecto a la complementariedad de las vacunas, ¿no? Porque si queremos correr y ahora estamos con este dolor de cabeza que es la tercera dosis, habría que ver pues en qué momento si se pueden o no los que se vacunaron con Sinopharm, Pfizer o viceversa, ¿no? Eso también habría que determinarse en la vacuna de refuerzo. Sí, mire usted que inclusive hoy ya están determinados los protocolos según la vacuna que uno ha recibido, cuál va a ser la dosis de refuerzo. O sea, si uno recibió Sinopharm o en este caso o AstraZeneca, la dosis de refuerzo es Pfizer. Si es Pfizer la segunda dosis, es Pfizer la dosis de refuerzo. Si es AstraZeneca, es Pfizer la Pero si es Sinopharm, es Pfizer. Ah, sí, entonces ya eso está confirmado. Sí, el protocolo justo fue actualizado el día de ayer. Si usted recibió Sinopharm primera y segunda, la dosis de refuerzo es Pfizer. Si fue AstraZeneca, es Pfizer. Correcto, entonces es una excelente noticia, ¿no? Esa es una excelente noticia. Bueno, y una chiquita para terminar.
En la semana se ha hablado mucho en Europa, lo que está pasando en Holanda, en Países Bajos en general y en Italia, con esto del pasaporte sanitario. Y lo menciono ¿por qué? Para que las autoridades también, si nos están escuchando, lo analicen antes si en algún momento se desliza la posibilidad de adecuar un pasaporte sanitario. Está ocurriendo que en Europa, ¿no? Es prácticamente el pasaporte, si uno no cuenta con pasaporte sanitario, es decir, con las vacunas 2 dosis o bueno, ya la de refuerzo, digamos, es una especie de muerto civil, ¿no? Se le prohíbe hacer muchas cosas. Pero se le autoriza más bien a las personas que, si se han contagiado, por 6 meses esta inmunidad natural. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que mucha gente se está a propósito contagiando. Y ya hay muertos, ¿no? Entre personas mayores y también personas que están saliendo para contagiarse o que se están contagiando incluso con kits que se venden por las redes sociales, aunque les parezca increíble, amigos televidentes, internautas y también oyentes, que están llevando la enfermedad a sus casas y contagiando a niños que luego la están padeciendo. Esto de la inmunidad natural, ingeniero, es algo que todavía debe investigarse a profundidad, ¿no? Sí, claro que sí, porque inclusive mire usted que el mismo Portugal, o sea, Portugal cerca del 90% de su población con 2 dosis, pero mire cómo está en este momento, y así como varios países de Europa, o sea, muchas veces se ha hablado que debemos alcanzar el 70, el 80%, pero no nos garantiza eso, que podemos alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Claro, eso creo que ya quedó atrás, ¿no? Eso ya creo que está descartado, porque si fuera así, con tantos contagios que ha habido en nuestro país, pues no estaríamos ahorita corriendo por la tercera dosis. Correcto, así es. ¿No? Y la evidencia, lo que ha conllevado la dosis de refuerzo es justamente ver cómo en ciertos grupos etarios, tras tantos meses de la segunda dosis, correcto, si baja o no la protección, ¿no? Correcto. Bueno, y a tener cuidado también ante la llegada, bueno, algunos consideran que es inminente, pero y en Europa se están cuidando, no sé qué pasará en Perú de una quinta variante, que en este caso para nosotros sería la sudafricana, ¿no? Porque tenemos ya 4. Así es. Los cuidados deben seguir. Todavía hay estudios al respecto y el impacto hablan de 50%, que es bastante, ¿no? Pero bueno, eso en el tiempo lo podremos analizar. Muchas gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. El ingeniero Juan Carvajal, hablando de